Está en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Vuelvo a leerlo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es algo que no se puede discutir. Es indiscutible. Es demasiado grande el misterio de la piedad. El misterio de la piedad de Dios. Continúa diciendo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Elena de White nos dice, haciendo referencia a la encarnación de Jesús, en la carta número 8 del año 1895, dice: la encarnación de Cristo siempre ha sido y continuará siendo un misterio. Y la carta 276 del año 1904, ella dice: la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Es el misterio de todos los misterios. Interesante, la encarnación de Cristo. Dios fue manifestado en carne, leímos recién en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. El misterio de los misterios. Y entonces quisiera centrarme en este misterio de la piedad de Dios hacia la humanidad, el amor de Dios hacia la humanidad, la misericordia, la gracia de Dios hacia la humanidad, al dar a su Hijo Jesús por nosotros, Dios hecho hombre, para manifestar esa piedad, para darnos la salvación en Cristo Jesús. Quisiera que podamos profundizar en ese misterio de la encarnación de Cristo, como dice Elena de White, el misterio de los misterios. Y me gustaría que analicemos y profundicemos en la naturaleza divino-humana de Jesús, en las evidencias que tenemos en la palabra de Dios respecto a esta naturaleza divino-humana de Jesús. La Biblia nos habla claramente que Jesús es Dios. Nos habla de la preexistencia eterna de Jesús. En Juan capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, se nos habla de su existencia desde siempre, y se nos afirma que es una persona diferente al Padre, porque dice, estaba con Dios, pero al mismo tiempo nos dice que el Verbo era Dios también. Y aquí es donde nosotros hablamos de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas divinas, coeternas. Nos dice en Colosenses capítulo 1, el verso 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, es antes, Jesús ya existía antes
de todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas. Miqueas capítulo 5, el verso 2 dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La segunda característica que presenta en cuanto a la naturaleza divina de Jesús, la palabra de Dios, es que se presenta a Jesús como creador. Juan capítulo 1, el verso 3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Cuántas cosas fueron hechas por Jesús? Todas las cosas. Y nos dice Hebreos capítulo 1, el verso 2, que a través de Jesús creó el universo. Es decir, Jesús fue el medio por el cual se creó el universo. ¿Y qué es el universo? Bueno, es todo también. Todo. Colosenses capítulo 1, el verso 16 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a la tercera evidencia de la naturaleza divina de Jesús. Jesús se identifica como Jehová, como el yo soy. Ya en Zacarías, el capítulo 3, el verso 2, se nos habla de dos Jehová. El verso 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Cómo es esto? Hay dos Jehová. Dijo Jehová a Satanás que Jehová lo reprendiera. No le dice yo te reprendo. Pero al mismo tiempo el texto dice que es Jehová el que habla. Otro texto que nos habla de que Jesús es Dios, así como el Padre. ¿Sí? Cuando dice Jehová dijo, está hablando de Jesús, del Hijo. Y cuando dice Jehová te reprenda, se está refiriendo a Padre. Podríamos decir Jehová el Hijo, Jehová el Padre. Yo soy tiene que ver con la divinidad, el nombre de la divinidad. Interesante. Juan capítulo 6, el verso 35, Jesús muchas veces habló de sí mismo como yo soy, y lo hacía con esta intención. Dice, yo soy el pan de vida. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:58 dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, dice que los judíos agarraron piedras porque estaban entendiendo que se estaba proclamando Dios. Juan 10:7 dice yo soy la puerta. Juan 10:11 dice yo soy el buen pastor. Juan 11:25 dice yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:5 dice yo soy la vid verdadera. Y el texto de Juan, capítulo 18, versos 5 y 6, es muy interesante. En el contexto de cuando a Jesús lo apresan para llevarlo a la crucifixión. Dice que cuando Jesús preguntó a quién estaban buscando, le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo,
yo soy. Y dice que cuando Jesús dijo, yo soy, los soldados y esa turba retrocedió y cayó a tierra. Y Elena de White nos da el detalle de que cuando Jesús dijo, yo soy, su divinidad fulguró a través de su humanidad. Y ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Pero a pesar de eso, redoblaron su ceguedad y agarraron a Jesús y lo llevaron. El cuarto argumento que habla a favor de la divinidad de Jesús, de que Jesús es Dios, es la palabrita griega que se utiliza en Filipenses capítulo 2, el verso 6, que es la palabra isos. Isos, que significa igual, exactamente igual. Cuando dice en Filipenses capítulo 2, el verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está diciendo exactamente igual al Padre. La palabra isos tiene esa connotación. Es muy interesante porque cuando habla de la semejanza humana de Jesús, no utiliza isos, ahora voy a estar hablando de eso, sino homoios, que es semejante. Pero cuando habla de Dios, dice igual. Juan 5:18 también, cuando lo acusaron a Jesús, dice, porque se hace igual a Dios. Y lo querían apedrear por eso, entendían que Jesús estaba proclamando Dios. Jesús es llamado Dios, es el quinto argumento. Directamente Jesús es llamado Dios. Tomás proclamó ahí en Juan capítulo 20, verso 28, dice que cuando Tomás lo vio, que Jesús había resucitado, le dijo, mi Señor y mi Dios. Romanos 9:5 dice, hablando de Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Tito 2:13 dice que aguardamos la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La divinidad de Jesús. Y no es un Dios menor, como dicen alguna religión por allí, ¿no? Es Dios, no existe Dios menor. Si no seríamos politeístas, ¿no? Es Dios. Y en esa divinidad hay una unidad perfecta. Por eso hablamos de un solo Dios. El sexto y último punto que habla de la divinidad de Jesús es que Jesús recibía adoración. No rechazaba la adoración. Ya desde bebé fue adorado. Mateo capítulo 2, el verso 11, dice que cuando los sabios del oriente llegaron a donde estaba Jesús, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. El escritor bíblico, cuando escribe la palabra adorar, lo adoraron, está diciendo, ese bebé, ese niño es Dios. Porque el único que puede recibir adoración es Dios. A tal punto, ¿no?, que cuando nosotros leemos ahí en Apocalipsis 19 y hablamos de que Juan quiso, dice, se postró para adorar al ángel que les tenía el mensaje. El ángel dijo, no me adores a mí. Adora a Dios, dice. O sea, el único que debemos adorar es Dios. Es decir, el texto bíblico confirma que Jesús es Dios. Mateo 14:33 dice que los que estaban en la barca
lo adoraron. Después de que Jesús caminó sobre el mar, llegó, calmó las olas, etcétera, ¿no? Dice, lo adoraron. Mateo 28, 17 dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Y Hebreos, capítulo 1, el verso 6, es muy interesante porque dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, el Padre manda que todos los ángeles adoren a su Hijo. ¿Y qué decir de la naturaleza humana? Porque es un gran misterio realmente. ¿Cómo es que se unió esta naturaleza divina, santa, sublime, perfecta, pura, única, ese Dios eterno, creador de todas las cosas, cómo llegó a ser hombre? Y algunos dicen, no, era mitad Dios y mitad hombre. Pero resulta que no, era 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Y es esa unidad la que es un misterio, y Elena dice, es el misterio de todos los misterios. Y quisiera hablar un poquito de qué naturaleza humana tuvo Jesús. Un tema muy sensible en este tiempo, un tema muy discutido por algún grupo dentro de nuestra denominación. Y quisiera darles algunas perlitas teológicas que nos hablan acerca de la humanidad de Jesús. Dijimos que la palabra griega para referirse a Jesús como igual a Dios era isos. Cuando habla de semejante al hombre, es homoioma o homoios, homoioma semejante. Filipenses capítulo 2, el verso 7, dice que Jesús fue semejante a los hombres. Romanos capítulo 8, el verso 3, dice dice ahí que Jesús, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Semejanza de carne de pecado. Hebreos 4:15 es un texto que la mayoría de las versiones no tiene una traducción muy plena de lo que el escritor quiso decir. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, pues ha sido tentado en todo, en conformidad con una semejanza humana sin pecado. Esta es una traducción propia mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque las versiones dicen que fue tentado en todo, y agregan, pero sin pecado. Y no sabes si está hablando de su naturaleza o está hablando que tuvo una naturaleza igual a nosotros, pero nunca pecó. Pero el texto griego apunta más en realidad, o sea, en la lectura natural, cuando uno lee naturalmente el griego, el texto griego, es decir, a ver, lo natural de esto es entender que está hablando de su naturaleza. Porque el pero en el griego no está. Dice semejanza
inmediatamente de la palabra griega semejanza, dice sin pecado. No existe pero sin pecado. Ese pero es un agregado en la traducción. Es decir que en realidad está hablando de una semejanza, pero no contaminada por el pecado. Bueno, ahí nos vamos a ir metiendo en un tema más sensible, pero es importante, hermanos, porque yo quiero transmitirles a ustedes, y siento como pastor de transmitirles un mensaje, no solamente un mensaje devocional, sino también instruir a mi iglesia para que tengan herramientas para enfrentar hoy en día los movimientos teológicos errados que hay dando vuelta y que están afectando a la iglesia. Se presenta a Jesús también como el segundo Adán. Qué interesante. En 1 Corintios, capítulo 15, versos 45, 47 y 49, dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el aliento que da vida. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Se lo presenta a Jesús como el segundo Adán, es decir, era hombre y representante de la humanidad. Por eso en Cristo Jesús se crea una nueva humanidad, y esa nueva humanidad la componen todos aquellos que creen en Él, que le entregan su vida a Jesús. En Adán todos morimos, pero en Jesús todos recibimos vida eterna a través de sus méritos, de su vida perfecta y de su muerte en la cruz. Elena de White nos dice, manuscrito 94 del año 1893, también está en Mensajes Selectos, tomo 3, en el subtítulo La Encarnación, página 147, Mensajes Selectos, tomo 3, dice: la deidad no se hizo humana. La deidad no se hizo humana, es decir, Jesús no perdió su deidad cuando se hizo hombre. Y también dice, ni lo humano se hizo divino. Y ahí es donde sacamos la conclusión que Jesús tenía 100% las dos naturalezas conviviendo en sí mismo. El misterio de todos los misterios, diría Elena de White. Cristo, y ahora viene una declaración, hermanos, fuerte. Dice, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Jesús recibió una naturaleza humana, debilitada y afectada por el pecado. Físicamente, Jesús tenía hambre, tenía sed, padecía dolores, pero su naturaleza espiritual, humana, era sin mancha. Jesús, ahí voy a leer otra cita más, no poseía, como dice aquí, la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Es clara Elena de White. Y en la carta 8 del año 1895, esto también uno lo puede encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, suplemento A,
apéndice B, donde habla de la naturaleza de Cristo durante su encarnación. Dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que se ocupan de la naturaleza de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer, miren lo que dice de Jesús, ¿no? Podía caer. Perdón, hablando de Adán, dice primero, podía caer y cayó por la transgresión. Pero habla de Jesús también, que Jesús fue tentado y podría haber, ¿no es cierto?, haber cometido errores. Ahora dice, por causa del pecado, la descendencia de Adán, ¿sí?, su posteridad, nació con tendencias inherentes a la desobediencia. ¿Qué son tendencias inherentes? Tendencias que naturalmente están dentro nuestras, que nos impulsan hacia lo malo. Elena de White dice que todos nosotros, vos y yo, nacimos con tendencias inherentes al pecado. Es decir, ya desde chiquitos nos peleábamos por el juguete y le hacíamos berrinches a mamá o a papá cuando no nos daba el caramelo. Pongo un ejemplo. Ya de chiquitos nos peleábamos con nuestro hermanito. Bueno, eso Jesús no lo tuvo. Jesús nunca hizo un berrinche. Oh, qué lindo, ¿no? Nunca se peleó con sus hermanos. Además, los hermanos le daban con todo, pobre, o sea, le daban con palabras, ¿no? Le hacían bullying, le decían, y él siempre, Elena de Hoy habla de su niñez, el deseo de todas las gentes. No tenía tendencias inherentes al mal. Desde pequeñito y durante su vida Jesús nunca tuvo un mal pensamiento ni un mal sentimiento. ¿Cuántos malos pensamientos y sentimientos tuviste desde que sos niño? Desde que tenés conciencia. Ahora, si bien Elena de White habla de que nosotros podemos vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas, no está hablando de que la tendencia inherente va a desaparecer. Eso va a ser en la glorificación. Está hablando de que nosotros podemos vencer, es decir, no dejarnos llevar por estas tendencias, sino someterlas con el Espíritu Santo para que esas tendencias no nos lleven al pecado. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer y someter esas tendencias pecaminosas. Pero ya pensar algo malo, Jesús dijo, si pensaste algo malo ya es pecado, si sentiste algo malo ya es pecado. Es decir, por eso Elena de White dice, si Jesús hubiese tenido tendencias inherentes, hubiese pecado ya desde chiquito, cuando hizo un berrinche ya está, nos perdimos todo. Si Jesús hubiese hecho un berrinche cuando era chiquito, nos hubiésemos perdido todo porque hubiese pecado. Si le hubiese respondido mal a algún hermano cuando Jesús era chiquito y nos hubiésemos perdido todo. Permítanme exagerar en esto, en la ilustración, pero lo tengo que hacer porque hoy en día hay un movimiento bastante grande dentro de nuestra iglesia que dice que Jesús tuvo la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Y de esto se agarra la famosa teología de la última generación para enseñar que en el último tiempo vamos a subsistir, la única manera de subsistir va a ser sin ningún tipo, digamos, de pecado, ¿no? Y lo real es que nuestra naturaleza en sí nos descalifica. Nuestra naturaleza en sí nos descalifica para entrar o para... Aún lo bueno que hacemos necesita de la sangre de Cristo para ser presentado ante Dios. Aún lo bueno que hacemos está contaminado por el orgullo y por el pecado y necesitamos de la sangre de Cristo.
Lo que va a ocurrir después del tiempo de gracia es que esas decisiones de entrega y de consagración a Cristo y de aceptación de Jesús como Salvador se van a confirmar de tal manera. Y cuando hablamos del fin del tiempo de gracia, lo tenemos que entender como el fin del tiempo de las oportunidades, no como el fin del tiempo de la gracia de Dios, porque Dios es un Dios de gracia. Por eso cuando Jesús aparece en las nubes de los cielos y dice que los salvos al ver a Jesús en las nubes de los cielos, dice que como que en primera instancia cuando lo ven a Jesús es como que se sienten indignos de salvarse. Y Elena de White dice en El conflicto de los siglos que Jesús les dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y Elena de White dice que cuando los redimidos escuchan esto, prorrumpen en alabanzas porque se fortalece la idea de que son salvos por gracia. La gracia de Dios no cesa con el final de la intercesión de Cristo en el santuario. Capítulo, cierro el paréntesis, ¿no? La gracia de Dios para los salvos, ¿sí? Para los salvos. Para los perdidos, sí, se cerró la oportunidad. El que es justo, siga siendo justo. El que es pecador, siga siendo pecador. El que es santo, se siga santificando. El que es impuro, ¿no? Ahí se dividieron las aguas. Cristo concluye su intercesión cuando todos tomaron su decisión definitiva. Ahora, yo quisiera, hermanos, concluir con una hermosa cita que está en el Deseado de todas las gentes y hacer, después de este paréntesis teológico, un cierre devocional. El Deseo de todas las gentes, el capítulo 1, página 17, nos dice que al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Y cita Filipenses capítulo 2, el verso 8, donde dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más horrenda. Pero igualmente lo más horrendo no fue la cruz en sí, sino la carga de nuestros pecados sobre él, que quebrantaron su corazón. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba con la ropa blanca de lino de sacerdote común, también Jesús tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez sacerdote y la víctima. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53:5. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Amén. Fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Amén. Él fue condenado por nuestros pecados en los cuales Él no participó.
para que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, por su vida perfecta, por sus méritos, en los cuales nosotros no tuvimos parte. Hay un intercambio aquí. Qué maravilloso, hermanos, este texto. Continúa diciendo, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías también 53:5. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo Jesús llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Elena de White dice, lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. El misterio de los misterios. Jesús va a ser 100% Dios siempre, pero también por toda la eternidad será 100% hombre, humano. ¡Wow! Impresionante. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó a lo más alto, al cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como está en Isaías capítulo 9, el verso 6. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso. Hebreos capítulo 7, verso 26 y el capítulo 2, el verso 11. En Cristo, concluye Elena de White con este párrafo, dice, en Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están unidas, ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Que Dios los bendiga.